Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Gracias a la gestión de nuestros más cercanos colaboradores, estamos hoy día con Sergio Guasier, doctor en Economía Aplicada de la Universidad Alcalá de Henares. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Sergio. Gracias por la invitación y lo primero que quiero decir es felicitar a CNN, una cadena global, que es la única que está haciendo en Chile lo que los canales nacionales deberían hacer, ¿no? Que es dedicarse a las regiones. Exactamente. Bueno, para poner en antecedentes, Sergio es una persona que se ha dedicado los últimos 50 años al trabajo en torno a materias de descentralización y desarrollo territorial. Y es por esa razón que hoy día estamos conversando con él. Y quisiéramos partir, Sergio, este es un tema tan amplio, pero estamos hoy en Chile en una coyuntura, lo comentábamos recién, en que Chile está, Santiago particularmente, muy saturado en su desarrollo y como que la posibilidad que tiene de crecer y de desarrollarse es hacer crecer a sus territorios. Sin embargo, ¿cómo se hace crecer a los territorios? Es la gran pregunta. Si fuera suya la decisión, ¿por dónde partiría? Bueno, yo necesariamente tengo que hacer una breve referencia histórica, porque hay algo que me parece hasta fantástico y sobre lo cual existe un desconocimiento absoluto. ¿Cuándo llegó Diego Almagro a Chile? En 1536. Pocos meses antes, el rey de España emite una bula definiendo la gobernación de Chile, de la cual se haría cargo Diego Almagro. ¿Y sabes cómo la definió? Un trozo enorme, horizontal, en América del Sur, que iba del Pacífico hasta el Atlántico. Una cosa insólita. Y después, a lo largo de la historia, yo he estudiado mucho esto, el país empieza a verticalizarse. Le regalamos, en el siglo XVI, le regalamos lo que se llamaba el Salar de Atacama, el despoblado de Atacama, Argentina, son 3 provincias. Después, cuando se crea el Virreinato de la Plata, le regalamos la provincia de Cuyo a los argentinos, y en 1881, a través de un tratado, le entregamos la Patagonia completa de Argentina. Cierto que nos desquitamos con los vecinos del norte un poco, ¿no? Y solamente en 1927 se crea una oficina de colonización agrícola, que es la que va a colonizar Aysén. O sea que el Estado o el Estado-nación chileno toma posesión real de su territorio, pues no hace mucho tiempo en realidad. Bastante reciente. Claro, y eso tiene, digamos, esa trayectoria histórica tiene mucho que ver con este fenómeno del excesivo centralismo y la centralización en Santiago. La pregunta de cómo lograr el crecimiento. El desarrollo territorial. El crecimiento y el desarrollo, que son dos cosas distintas pero que están articuladas, es un problema de alta complejidad. Llama la atención, te lo comentaba yo antes de comenzar esto, que en el debate presidencial, político, que en realidad merece otro nombre, no debate, ¿no es cierto? Pero en fin, prácticamente ningún candidato o candidata ha puesto encima de la mesa el tema territorial. La regionalización en Chile nace formalmente en 1966. Junto con el terremoto, hablábamos de ese hito importante. Bueno, tiene mucho que ver con el terremoto del 60, pero nace formalmente en el gobierno de Frei Montalva, ¿no? Que era un convencido de la necesidad de ello. Y entonces hay que tomar nota que prácticamente 50 años después, recién vamos a elegir democráticamente a los consejeros regionales. Es que esto te muestra la extremada parsimonia del desarrollo político chileno y, por supuesto, el desarrollo territorial, porque los territorios necesitan tener, digamos, legitimidad política. ¿Y cómo es que hemos sobrevivido a este excesivo centralismo en estos 50 años? ¿Cómo es que no se ha levantado antes o de una forma más consistente, como al parecer está ocurriendo ahora, la demanda desde los territorios? Bueno, yo te diría que hemos sobrevivido porque tenemos una pasividad, perdona la expresión que voy a usar, de bueyes como pueblo. Y eso viene de nuestra herencia del inquilinaje.
¿no? Y la presencia del padre patrón, después reemplazado por el padre Estado. Entonces, no tenemos autorresponsabilidad colectiva, ¿no? Y en esas condiciones es muy difícil avanzar en la descentralización que supone el empoderamiento paulatino y sistemático de la población de las regiones. Yo he identificado en un trabajo reciente, relativamente reciente, o yo soy muy chico, o la silla muy ya a alta. veces trae bueno, problemas, sí. pero mantienen altura a nuestros elevados invitados. Así sí, una altura precaria, digamos. Bueno, pero mira, yo tengo identificado, y he estudiado mucho esto, los 7 escollos principales que explican por qué no avanza la descentralización en Chile. Te leo los títulos muy rápido. Primero, la artificialidad de la regionalización. Yo fui parte del equipo que hizo la regionalización en el año 66, recién regresado a Estados Unidos. Y lo puedo decir con absoluta franqueza, militando como muchos en ese gobierno en un partido que hacía de la participación popular un eje central. Pues bien, no le pedimos la opinión a nadie. Sobre cómo armar las regiones. A nadie, pero absolutamente a nadie. Bueno, pero se armaron las 11 regiones más la zona metropolitana. Entonces, primero, las regiones nacen con una alta dosis de artificialidad. Y, por supuesto, eso va generando problemas, que yo no soy de esta región, que soy de la región del lado, etc. Bueno, en segundo lugar, la ausencia de identidades regionales. John Friedman, nuestro principal asesor intelectual en la época, escribió en esos años un artículo que decía los chilenos son un pueblo muy apegado al concepto de patria, pero muy poco apegado al concepto de terruño. Y eso todavía, ¿no? Pero todavía, ¿no? Bueno, entonces no hay identidades fuertes regionales porque el Estado nacional fue creado como un Estado hipercentralizado y ahogó todo intento de especificidad regional. Ahora, en particular respecto de esto, su opinión, porque hay todavía estudios que indican que la gente se siente mucho más identificada con la bandera chilena y con ser chileno que con ser particularmente de un local. Sin embargo, tenemos por primera vez, por lo menos desde que yo llevo viva, movimientos muy claros, tanto por crear nuevas regiones como por defender los territorios, mucho más, o sea, miremos lo que ha ocurrido desde Aysén hasta Quellón, pasando, digamos, hemos tenido momentos por distintas causas, pero que finalmente hablan de algo. ¿Cree usted que eso ha cambiado un poco en el último tiempo? Indudablemente, porque estamos atravesando por un periodo de cambios sociales variados, caóticos en el sentido científico de la palabra, pero los movimientos que han aparecido en las regiones no son propiamente movimientos regionales, sino que son más bien locales, obedecen a inquietudes que se plantean con las fuentes productivas en algunos casos, como pueden ser los recursos marinos o los efectos poluidores de muchas actividades. Pero no llegan a ser demandas regionales propiamente tal, con todo lo legítimo que son nuestras demandas. Pero lo que iba era lo siguiente. Se crea la región en 1966, Frei tenía una mayoría de un senador en el Senado y se le ocurre morirse al senador José García, demócrata cristiano, por una circunscripción que incluía a la región que habíamos creado, formada por Cautín, Valdivia y Osorno. Y se llama elecciones complementarias, ¿no? Como era usual. Y era muy importante para el gobierno recuperar el cargo de senador. Y se presentan, en definitiva, 2 candidatos. Alberto Baltra, un eminente abogado radical, profesor universitario, y Jorge Lavandero. ¿No? Bueno. Y la cosa se va complicando y surge una demanda por secesionar la provincia de Cautín del resto de la región. Demanda voceada por el diario Austral de Temuco, representante de los intereses oligárquicos, sin duda alguna. Y llega un momento en que Frei toma el famoso citófono rojo que lo comunicaba con Noveplan, y por casualidad me tocó a mí. Y me dice, Boisier, mañana me separan Cautín del resto de la región, porque si no perdemos la elección. Bueno, se hizo y se perdió la regionalización y la elección. Las 2 cosas. Bueno, esa fue la primera demanda regional, aunque viniese básicamente de la oligarquía. Después, ya en el periodo de la redemocracia contemporánea, se crean 2 regiones más. La región de los ríos, por la demanda histórica de la provincia de Valdivia de separarse de Osorno y Yanquihue, y la región de Arica, Parinacota en el norte. Yo personalmente estuve profundamente involucrado en la creación de la región de los ríos. ¿Y esta vez se consultó?
Bueno, no. Tantos años después, ¿se consultó a las personas? Bueno, ¿Sí que el movimiento Valdiviana era cosa seria, porque en un día cualquiera juntaron 25.000 personas en la calle Picarte, estamos hablando de una ciudad no demasiado grande, ¿no? Y el presidente Frei Ruiz Tagle, porque como tenemos tradición monárquica, el presidente Ruiz Tagle toma nota de que el Estado chileno nunca le había dado una respuesta, de sí o no, tal vez, a la comunidad valdiviana, y le pide a Naciones Unidas que designe un equipo de 3 consultores independientes para que le preparen un informe que le permita al Estado decir sí, no o más adelante. Y entonces se contrata a Eduardo Dockendorf, que después sería ministro secretario general de la Presidencia, un arquitecto formado en Alemania, a Esteban Marinovich, un arquitecto un geógrafo con mucha experiencia en América Latina, y yo todavía era funcionario de Naciones Unidas, así que a mí simplemente me dijeron con el dedo, ya, usted dirige esa cosa. Y ahí, fíjate que descubrimos un detalle tan pequeño, pero tan importante. El artículo 89 de la Constitución de Pinochet, y después reformada, ¿no? Pero sigue siendo la Constitución de Pinochet, decía: Chile es una república unitaria cuyo territorio se divide en 13 regiones. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y a título de qué se colocó el número 13? Estando en la Constitución el número 13 no podía crear una nueva región ni eliminar alguna, ¿no? Entonces hubo que hacer una reforma constitucional. Bueno, detrás de eso estuvo un movimiento social muy amplio y que se sostuvo por más de 30 años. Hay que recordar que Pinochet nunca pudo entrar a Valdivia, porque esa es una zona de votación más bien de izquierda, ¿no? Entonces, resistencia. Bueno, ese es un caso. Ahora ha surgido la demanda de la provincia de Ñuble, y la Subdere llamó a una licitación, y la licitación la ganó un grupo ligado a la Universidad de Concepción, que está trabajando en verificar si se dan las condiciones o no para... Pero fuera de eso no han habido movimientos regionales propiamente tales, ¿no? ¿Y cuál es su sensación sobre esa región? Sobre la posibilidad de esa región. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones que uno...? En realidad yo fui consultor hasta hace poco, consultor académico del grupo ese, pero renuncié por razones particulares, porque en realidad pasó más fuera de Chile que en Chile. Ya. Pero yo les dije desde el primer momento, mira, si el asunto es en principio simple. Una provincia que quiere ser región tiene que cumplir con 3 condiciones. Primero, tiene que tener una identidad generalizada. Y yo no estoy seguro que la identidad de Chillán, que sí es muy fuerte, se manifieste también en otros lugares de la provincia. Segundo, muy importante, esa provincia, si quiere ser región, tiene que ser capaz de demostrar que puede crear nichos de producción tan sofisticados para poder competir en la globalización. Bueno, eso es una prueba que muchas de las provincias que tenemos no cumplen, ¿verdad? Pero para nada, espérate. Y en tercer lugar, tenemos que ver cuál es el costo para el proceso de regionalización cuando empezamos a jiretear todo. Entonces, salió un señor por ahí en Osorno, publicó un artículo en el diario de Osorno diciendo, es un académico, entre comillas, diciendo que él estaba por volver a las 25 provincias. Bueno, absurdo. Bueno. Lo hemos escuchado. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sergio, pero ya volvemos con más de este tema. Usted no se vaya porque, como se dará cuenta, estamos aquí profundizando sobre materias de descentralización y desarrollo territorial, algo muy importante para la audiencia de Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Seguimos conversando con Sergio Boissier sobre los temas de descentralización y habíamos iniciado esta conversación, Sergio, hablando de esta especie de 7 pecados capitales que nos han impedido llegar a un lugar más descentralizado. Avancemos sobre esa línea. ¿Cuál sería, en ese sentido, habíamos hablado de esta falta de definición de las regiones? ¿Cuáles son los otros puntos que estarían faltando para ese proceso? Bueno, estos son los principales, a mi juicio, pero te puedo agregar lo siguiente. Casi medio siglo de discurso, prácticamente medio siglo, no ha logrado socializar el tema territorial en la sociedad chilena, con la excepción de una paulatina y extraña construcción de referentes identitarios territoriales basados en números. Y con la aparición de una tímida y elitista denuncia regional en la sociedad civil. Bueno, esto tiene que ver con nosotros como sociedad, desde el punto de vista cultural, todavía estamos
insertos en lo que se llama la modernidad, que nació por allá por el siglo XVIII. Y en la modernidad la búsqueda de la homogeneidad fue siempre un objetivo clarísimo. Fruto de la revolución industrial, en el fondo. Y seguimos practicando eso. Entonces, fíjate, esto es insólito. Yo me pregunto, ¿qué hace un secretario regional de Agricultura en el gobierno de la región de Antofagasta? Yo digo, en broma, plantará flores en macetero. ¿Y qué hace un secretario regional de Minería en la región de la Araucanía, donde no hay ni una sola mina de minerales? Y eso es la manía homogenizadora. Y somos un país brutalmente diferente. Bueno, hemos hablado muchas veces en los distintos congresos de este tema de que es ridículo el trato igual a condiciones completamente desiguales en el territorio. Por supuesto. Y también se puede inferir científicamente que ese trato homogéneo sobre realidades diferentes termina por privilegiar, no cabe ninguna duda, precisamente a la región más... a las que tienen cómo aprovechar esa cantidad. Centralizada en el fondo, ¿no? Mira, un académico, un intelectual norteamericano muy importante, Gregory Bateson, dijo una frasecita espectacular en uno de sus libros: el nombre no es la cosa nombrada y el mapa no es el territorio. Entonces yo te digo, esa expresión se aplica plenamente a los intentos de regionalización y descentralización. El nombre no corresponde a la cosa nombrada, sea en regionalización, sea en descentralización. Así que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hemos tenido distintos entrevistados que hablan sobre la necesidad de 5 regiones más, de 2 regiones más, de volver, como planteábamos en el bloque anterior, a 25 regiones. 25 provincias. A 25 provincias. ¿Cuál de estos ordenamientos le resulta o le parece más lógico finalmente? No, yo te repito, yo le tengo casi un pavor pánico a los intentos por seguir creando regiones. Ya manejar las 15 regiones es un desafío enorme. ¿Y no será que manejar las 15 regiones termina siendo un desafío enorme justamente por la cantidad de pega que asume el Estado centralista? ¿Qué pasaría si ese poder y ese trabajo se distribuyera en 15 o en la cantidad que terminaran siendo? ¿No es un problema de cómo se ve el trabajo? No, tú tienes mucha razón, pero por supuesto que habría que, otra vez, descentralizar el poder que está en manos del Estado nacional, ¿no? Llevarlo a las regiones. Eso haría la realidad del desarrollo de las regiones mucho más próxima. Pero tampoco se puede exagerar eso en realidad. En realidad es un sendero que se recorre con cierta parsimonia. Alguien dijo por ahí, yo lo tengo recogido, pero nunca supe quién lo dijo, la descentralización avanza paso a paso, pero basta un paso mal dado para volver a cero. Te voy a citar otra frase que esta sí me parece muy importante. Francia ha sido el ejemplo clarísimo de un país extremadamente centralista que es el más exitoso en materia de centralización. Eso lo inició el general de Gaulle en los años 50, pero fue el presidente Mitterrand en la década de los 80 el que le dio el gran impulso. Y Mitterrand se mandó una frasecita espectacular. Dijo: Francia necesitó de la centralización para construirse como nación. Ahora necesita de la descentralización para no destruirse como nación. Yo digo, eso se aplica calcado a Chile, calcado. Si usted pudiera hacer, entremos en sus otros poderes, digamos, más allá de los académicos, si usted pudiera predecir los próximos 10 años de Chile, ¿cuánto tiempo debiéramos tener antes de que la descentralización no solo se pasara de ser una demanda a un problema que nos trae, digamos, externalidades negativas evidentes y que vamos a empezar a padecer de no descentralizar? No, pero yo personalmente no creo que necesariamente tenga que producirse esa situación. Yo no creo en las posiciones extremas de ninguna manera. Por ejemplo, hay personas, y a lo mejor han estado en que dicen que sin descentralización no hay democracia. No hay desarrollo. No hay desarrollo. Democracia también es como una de las patas, claro, digamos. Pero sin descentralización no hay democracia. No es cierto. Porque hay países que son centralizados y no se puede negar que son países democráticos. Lo que sí admito yo
es que más descentralización contribuye a más democracia, eso sí, pero es un poco distinto. Y hay otros que dicen que el amigo Prat, sociólogo español muy importante que ha estado acá varias veces, dice, o Chile será descentralizado o no será desarrollado. Hay algo de verdad en eso, sin duda alguna, pero de nuevo, no me gustan las cosas extremas. Eso está, pero hay ciertas cifras, o sea, esas frases no vienen solo desde la ideología, esas frases vienen de una serie de cifras. Por ejemplo, cuando nos miramos en relación a los otros países que pertenecen a la OCDE, Chile sale muy mal parado siempre como el último alumno de la clase en prácticamente todos los índices que tienen que ver con distribución, planificación urbana, distribución del poder político, distribución de fiscal, digamos, etcétera, ¿no? O sea, ahí podríamos hacer una lista muy larga. Y desde ese punto de vista, si Santiago, como se plantea, está tan sobresaturado de demanda porque tiene ya sus polos productivos ultra explotados, tiene todo el capital humano en Santiago, es una ciudad que evidentemente está empezando a colapsar desde el punto de vista vial, etcétera, ¿no? No es, de hecho, que nuestra posibilidad concreta de desarrollar está de la mano de los territorios. ¿No es eso no es algo cierto? ¿Usted cree que es relativo? Pero las cosas no son nunca estrictamente blanco o negro, son matices intermedios. Pero la verdad es que seamos miembros de la OSDE es una... Milagro. Yo no sé cómo calificarlo, porque efectivamente en muchos de los índices estamos en la cola. Pero, por ejemplo, como yo soy adivino, yo dije, me va a caer esta pregunta. Que tenía otros poderes y yo sabía. Este es el resumen ejecutivo del documento que Gurría, el secretario general de la OSDE, acaba de entregarle al gobierno de Chile, ¿no? Principales hallazgos. No se hace ninguna mención al territorio. Y eso es curioso, porque la Unión Europea sí es el espacio en donde la cuestión territorial se ha convertido en una cuestión de primerísimo nivel y de primera importancia política, y por supuesto la OSDE en otros informes ha reclamado que las cosas territoriales en Chile andan muy mal. Pero ahora me llama la atención que no tocan el tema del territorio. A ver, avancemos ahora hacia el lugar de los recursos naturales y cómo, cuál debiera ser la postura que tienen los territorios si es que efectivamente la ciudadanía se empodera en torno a una demanda regional. ¿Qué postura debieran tener esos ciudadanos en relación al manejo de los recursos naturales que están en sus regiones? La respuesta en principio es simple. Primero tenemos que tomar nota de que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no es cierto?, un periodo histórico cuyo nombre más adecuado es que ese periodo se corresponde con la fase tecnocognitiva del desarrollo capitalista. El sistema capitalista, al contrario de lo que creen algunos primarios, el sistema capitalista no es una ideología, ¿no? Es un sistema de relaciones sociales de producción que nace en el siglo XVI en Holanda, por una innovación muy pequeña, bueno, y después pasa a ser, primero el capitalismo comercial, porque era lo único que había, después pasa a ser capitalismo industrial, sin dejar de ser comercial, después ahora estamos en el capitalismo financiero, sin dejar de ser industrial y comercial, pero también estamos ahora casi de pleno en la fase tecnocognitiva del capitalismo. Ahora, lo que le permite a un país y a su región desarrollarse es producir productos en la frontera tecnológica. Y nosotros seguimos pegados, lamentablemente, a los recursos naturales. Pero déjame darte un pequeño ejemplo que además es simpático, pero muestra cómo se están haciendo calcetines de cobre. Porque se ha descubierto que el cobre tiene unas propiedades antibacterianas. Bueno, se están recubriendo todas las salas de operación de los hospitales con cobre, pero esto de que se hagan calcetines de cobre me pareció divertido. No puedo contar lo que me encantaría contar, después te lo puedo contar, pero esa es una prueba de que se puede avanzar. Y una cuestión fundamental, sea a nivel de las regiones, sea a nivel del país, es que la población tenga una cierta conciencia acerca de cuál es el arco tecnoproductivo que puede recorrer a partir de un recurso natural, ¿no? Nosotros durante ¿cuántos años vendimos? Porque somos el país de las mentiras, ¿no? Jurel tipo salmón enlatado, porque no había salmón en Chile.
Bueno, eso es Chile. Don Sergio, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos muchísimo que haya estado en Panorama 15. Hemos tratado de profundizar sobre algunos de los temas de los que es especialista y esperamos volver a tenerlo acá. Bueno, pregúntame por mi nacionalidad. ¿Cuál es su nacionalidad? Purenino. Purenino, de Purén. Sí. Fantástico. Porque mi referente territorial identitario es el pueblo. Perfecto. Primero que nada. Bueno, me encantó estar acá. Identifique usted cuál es su nacionalidad. Identifíquese con su territorio porque parece ser la madre del cordero de todo el desarrollo que provenga después desde esa energía. Nosotros estamos siempre pendientes de tratar de profundizar en esos temas en los que somos tan ignorantes, pero son tan necesarios para nuestro desarrollo y la felicidad de nuestras regiones. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por estar hoy en Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.